Imaginen por un momento las llanuras de Mesopotamia hace 5000 años. Un río majestuoso, el Éufrates, dictaba el ritmo de la vida. No era solo agua, era el arquitecto de la civilización. En sus orillas, el hombre aprendió a contar las estrellas, a escribir las primeras leyes en piedra y a levantar torres que pretendían tocar el cielo. Reyes como Nabucodonosor y Hammurabi bebieron de su cauce, creyendo que este gigante de 3000 kilómetros de largo fluiría hasta el fin de los tiempos. Pero el tiempo, ese juez implacable, ha llegado a una fecha que nadie quería ver en el calendario. Hoy, en pleno 2026, ese gigante que alimentó a imperios enteros está exhalando su último suspiro. Lo que antes era un rugido indomable que fertilizaba el desierto, hoy se ha convertido en una herida abierta, una cicatriz de lodo cuarteado y polvo estéril que atraviesa el corazón de Medio Oriente. Sin embargo, el verdadero terror que recorre las aldeas desde Turquía hasta Irak no es la falta de agua para los cultivos, ni el calor sofocante que consume la tierra. Lo que está haciendo que el mundo fije sus ojos en este lugar es lo que el lecho del río está vomitando hacia la superficie. No es solo tierra seca, es el cumplimiento milimétrico, casi aterrador, de una profecía sellada hace 2000 años en la isla de Patmos por el apóstol Juan. Los pescadores que hoy caminan sobre el suelo que antes navegaban cuentan historias que harían dudar al escéptico más firme. Hablan de grietas tan profundas que parecen no tener fondo, de donde emanan sonidos que desafían cualquier explicación biológica, ecos metálicos que resuenan como cadenas oxidadas siendo arrastradas por el fango, lamentos que parecen viajar desde el mismo centro de la Tierra, como si algo o alguien estuviera despertando de un sueño milenario al sentir que el agua, su prisión eterna, finalmente se ha evaporado. ¿Es posible que la ingeniería divina haya utilizado un río como sello para algo que no estamos listos para enfrentar? Quédate conmigo en los próximos minutos, porque vamos a analizar los 3 hallazgos que están poniendo a temblar a la comunidad científica y religiosa por igual. Especialmente el tercer hallazgo, una estructura geométrica perfecta hallada bajo el lodo que, según los expertos, no debería existir, y cuya apertura coincide exactamente con el reloj profético que el mundo se niega a escuchar. Para comprender la magnitud de lo que ocurre hoy, debemos entender que el Éufrates no es un simple accidente geográfico, es el hilo conductor de la historia humana según las sagradas escrituras. Es, literalmente, el río del destino. Su nombre resuena desde el amanecer de la creación, mencionado en el segundo capítulo del Génesis, como uno de los 4 brazos sagrados que nutrían el jardín del Edén. Fue el testigo mudo de la caída del hombre y el límite geográfico de la tierra prometida a Abraham. Sin embargo, lo más inquietante es que este mismo río, que marca el inicio de nuestra historia, es el que la Biblia elige para marcar su final. Hoy, en un evento que desafía las proyecciones de los hidrólogos, su caudal ha caído a niveles catastróficos. Donde antes fluían miles de metros cúbicos de agua, hoy solo queda un silencio sepulcral. Ciudades enteras que dependían de su bendición han quedado sumergidas en la miseria. Pero entre el fango seco han comenzado a emerger secretos que la humanidad no veía desde hace milenios. Hablamos de murallas ciclópeas, entradas a cámaras subterráneas y sigurats olvidados que no figuran en ningún mapa arqueológico moderno. Estructuras que parecen haber sido devoradas por las aguas hace eones, esperando este preciso momento para volver a la luz. Pero para los estudiosos de la escatología bíblica, esto no es simplemente el resultado de un cambio climático o de la ingeniería de presas en el norte. Es una señal de advertencia que hace que el corazón de los creyentes dé un vuelco. El capítulo 16 del libro de Apocalipsis es de una claridad aterradora. Dice textualmente, «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente». Detente un segundo y piénsalo. Lo que estamos viendo en las noticias hoy, el secado físico del río, es el requisito previo, el escenario necesario para que el próximo gran evento del reloj de Dios se ponga en marcha. ¿Estamos siendo testigos presenciales de la apertura del sexto sello?
¿Es el secado de estas aguas el puente que permitirá el avance de ejércitos masivos hacia la batalla final? La pregunta ya no es si las profecías son reales, sino si estamos preparados para lo que surgirá cuando la última gota de agua desaparezca del lecho del río. ¿Es este el preámbulo oficial de la gran tribulación? Es en este punto donde la lógica de la ciencia se detiene y comienza un territorio donde la realidad supera a cualquier ficción de Hollywood. En los últimos meses, el Internet se ha visto inundado por grabaciones perturbadoras, obtenidas por valientes locales y exploradores que se han atrevido a descender a las grietas más profundas del lecho seco del Éufrates. Lo que han capturado no son sonidos de la naturaleza, son frecuencias que el oído humano no debería procesar. Se escuchan ruidos mecánicos masivos, como si engranajes de un metal desconocido estuvieran girando después de milenios de inactividad. Se oye el sonido inconfundible de metal pesado arrastrándose sobre piedra sólida, seguido de lo que miles de internautas describen como voces inhumanas, lamentos guturales que parecen viajar desde dimensiones que la física moderna aún no comprende. ¿Es solo el eco del viento en las cavernas o es algo mucho más antiguo y oscuro? Si abrimos las páginas de la Biblia en el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 14, nos encontramos con una orden que hiela la sangre. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La teología más profunda y los textos antiguos sugieren que estos no son ángeles de luz ni protectores de la humanidad. Se trata de seres caídos, entidades de un poder aterrador y destructivo, que fueron confinados bajo el lecho de este río específico, bajo una custodia divina que ha durado eones. Piensa en la magnitud de esto. ¿Y si el agua del Éufrates no era solo un recurso natural, sino un sello físico diseñado para mantener estas prisiones cerradas? La ingeniería bíblica nos sugiere que lo espiritual y lo físico están intrínsecamente conectados. Por lo tanto, la sequía que vemos hoy podría no ser una simple crisis ambiental, sino el reflejo de una ruptura en el plano espiritual. ¿Son esos sonidos extraños los ecos de estas prisiones abriéndose? ¿Estamos escuchando, en tiempo real, el crujir de las cadenas de los destructores que serán liberados para el final de los tiempos? Si las aguas que servían de cerrojo han desaparecido, ¿quién podrá detener lo que está por emerger de las profundidades del abismo? Pero las revelaciones de este río agonizante no se limitan al plano puramente espiritual. A medida que el lodo milenario se seca y se agrieta bajo el sol abrasador, el paisaje está vomitando evidencias de un pasado que la arqueología oficial prefiere ignorar. Han comenzado a emerger entradas a túneles con una geometría tan perfecta que desafía cualquier herramienta antigua conocida. Son pasadizos tallados en la roca madre que conducen a cámaras de piedra selladas herméticamente. Estructuras que, por su diseño y ubicación, parecen haber sido concebidas con un solo propósito: proteger algo, o quizás a alguien, de una catástrofe global de proporciones bíblicas. Este hallazgo físico resuena con una frecuencia escalofriante con una de las profecías más famosas atribuida al profeta Mahoma. Él advirtió con contundencia que, cerca del final de los tiempos, el río Éufrates se secaría para revelar una montaña de oro o un tesoro incalculable. Pero lejos de ser una bendición, esta revelación causaría un conflicto global tan voraz que, según la profecía, el 99% de los que peleen por ella perecerán. ¿Es este oro un tesoro físico o una metáfora de un conocimiento tecnológico o espiritual perdido, tan poderoso que el mundo mataría por poseerlo? Los pocos arqueólogos y exploradores que han intentado acercarse a estas estructuras recién emergidas informan de algo que la ciencia no puede explicar: una atmósfera de pesadez opresiva y un temor primario e inexplicable que los invade al cruzar cierto umbral. No es miedo a lo desconocido, es una advertencia psíquica. Lo que están encontrando allí abajo son vestigios de una civilización antediluviana. Una sociedad avanzada que parecía tener una única y desesperada obsesión: ocultarse. Construyeron búnkeres de piedras ciclópeos, no para protegerse de inundaciones,
sino de algo que venía desde arriba. ¿Qué secreto guardan estas cámaras bajo las aguas del río que hoy nos son arrebatadas? ¿Intentaban proteger el conocimiento de los Nefilim o quizás tecnologías que causaron su propia destrucción? Al secarse el Éufrates, Dios no solo está secando un río, está desnudando los secretos de una era olvidada. Y el mundo podría no estar preparado para lo que está a punto de salir a la luz. No es una coincidencia, ni un simple azar de la naturaleza, que este fenómeno alcance su punto crítico precisamente ahora, en este 2026. Mientras el cauce del Éufrates desaparece físicamente ante nuestros ojos, el mundo entero atraviesa una transformación digital sin precedentes. Una migración hacia sistemas de control que parecen sacados de una novela de ciencia ficción, pero que son nuestra realidad inmediata. Estamos preparando, pieza por pieza, el terreno para un control global total. La ingeniería bíblica, esa precisión matemática con la que se cumplen las profecías, nos advirtió que el secado del Éufrates no era un evento aislado, era el movimiento final en un tablero de ajedrez cósmico antes del conflicto definitivo. Históricamente, este río ha sido la frontera natural, el muro infranqueable que protegía al mundo occidental de las potencias del este. Pero si el río termina de evaporarse este año, ese último obstáculo físico que separaba a los legendarios ejércitos del Oriente habrá dejado de existir. Las defensas naturales han caído. Miren a su alrededor. Las monedas digitales centralizadas, la identidad biométrica obligatoria y la vigilancia constante. Todo está convergiendo en un mismo punto cronológico. La mesa está puesta con una precisión quirúrgica. Los actores geopolíticos ya están en sus posiciones. Los suministros se agotan y las tensiones alcanzan un punto de no retorno. El secado del río es la señal de salida, el aviso de que el tiempo de gracia se está agotando. Ya no estamos hablando de teorías conspirativas. Estamos hablando de hechos que puedes ver en los satélites y en tu propia billetera. Si el Éufrates se convierte en un camino seco, el paso hacia Armagedón queda libre de obstrucciones. La maquinaria del final de los tiempos ha encendido sus motores y la pregunta ya no es cuándo ocurrirá, sino, ¿estamos nosotros, espiritualmente, listos para lo que sigue? Porque cuando el agua se retire por completo, lo que quede frente a nosotros cambiará la historia humana para siempre. Al final del día, el mundo nos ofrece dos lentes para ver la misma realidad. Por un lado, la ciencia y la academia se limitan a darnos explicaciones técnicas, hablándonos de ciclos de sequía prolongados, de las consecuencias del cambio climático y de las tensiones geopolíticas por el control del agua en el Medio Oriente. Son explicaciones lógicas, sí, pero que apenas rozan la superficie de lo que realmente está ocurriendo. Por otro lado, tenemos la palabra de Dios, que nos advierte que lo que estamos presenciando no es un simple fenómeno meteorológico, sino el reloj divino marcando, con una precisión aterradora, los segundos finales antes de la medianoche. El río Éufrates nos está hablando a través de su agonía. Su silencio actual, ese lecho seco y agrietado donde antes rugían las aguas, es en realidad el grito más fuerte y ensordecedor de nuestra era. Es un recordatorio de que lo que fue escrito hace milenios no era poesía, sino una hoja de ruta para nuestra generación. Y ahora, la pregunta más importante te la hago a ti. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el secado del río más importante de la historia es una simple casualidad histórica y climática que coincide por azar con las profecías del Apocalipsis? ¿O eres capaz de ver que estamos ante el cumplimiento irrefutable de una agenda divina que se está desplegando frente a nuestros propios ojos? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber si tú también sientes que el tiempo se está agotando. Si este análisis te ha abierto los ojos y quieres seguir profundizando en estos misterios que el mundo moderno prefiere ignorar por miedo o por escepticismo, no olvides suscribirte ahora mismo y activar la campana de notificaciones.